Continuando con nuestra reflexión, quisiera hablar de la liturgia de las horas. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Con estas palabras del Salmo 50 se inicia cada día la liturgia de las horas, es decir, la proclamación de las maravillas realizadas por Dios y la correspondiente alabanza y acción de gracias por ellas. La liturgia de las horas es como una inmensa catedral que la Iglesia ha construido y que nosotros, los sacerdotes, junto con los monjes, tenemos la obligación de entrar en ella 5 veces al día, los monjes 7, porque ellos hacen las 3 horas intermedias, tercia, sexta y nona, 5 veces al día para cantar las alabanzas del Señor con las palabras que la Iglesia pone en nuestros labios. Este es el detalle. Se trata, por lo tanto, de una oración objetiva, porque no depende de nuestra subjetividad, de nuestro estado de ánimo. Una oración litúrgica, la de las vísperas del martes de la 4ª semana del Salterio, lo expresa perfectamente cuando le pide a Dios que los sentimientos de nuestro corazón concuerden siempre con las palabras de nuestra boca. Es decir, la corrección en la relación con Dios está en las palabras de nuestra boca, que son las que la Iglesia nos da y pone en nuestros labios en la oración litúrgica. Y por eso le pedimos a Dios que los sentimientos de nuestro corazón se ajusten, concuerden con las palabras de nuestra boca. Todo esto significa que mediante la liturgia de las horas, la Iglesia educa nuestra oración, educa nuestra manera de orar, enseñándonos a orar como conviene. Cosa que, como dice San Pablo, no es nada fácil, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Quizá esta objetividad de la oración litúrgica es la que hace que la liturgia de las horas resulte muy difícil y muy pesada para algunos sacerdotes, que entienden que la oración tiene que sustentarse en una espontaneidad del corazón y de los sentimientos. Pero esto puede ser adecuado para la oración personal propia de cada uno. Sin embargo, la Iglesia quiere que eduquemos esa oración personal mediante la oración litúrgica, siendo esta última la norma de aquella. Por eso pide que los sentimientos de nuestro corazón concuerden siempre con las palabras de nuestra boca, y no que las palabras de nuestra boca expresen los sentimientos de nuestro corazón. El rezo diario de la liturgia de las horas es un compromiso solemne que adquirimos en la ordenación de diáconos ante Dios y su Iglesia reunida en la asamblea litúrgica. Si uno después no cumple con este compromiso, pues cabe preguntarse qué consistencia tiene su palabra. Tú has dado tu palabra, nadie te ha obligado. Y ahora dices, no, esto. Es decir, ¿y qué significan realmente para él Cristo y la Iglesia? Porque tú no has dado la palabra ante cualquiera, la has dado ante Cristo y ante la Iglesia. Allí no nos comprometimos genéricamente a ser hombres de oración, que por supuesto lo debemos ser, sino a rezar todos los días la liturgia de las horas, que tenemos que hacer en nombre propio y en nombre de la comunidad o de la parroquia a la que servimos como presbíteros, de modo que a través de nosotros, que somos la cabeza de esa comunidad en representación de la única cabeza que es Cristo, toda la comunidad dé a Dios la alabanza que Él merece. Rezar el breviario forma parte esencial de nuestro trabajo como pastores,
Y decir que no tengo tiempo para hacerlo a causa de mis múltiples tareas pastorales es ignorar que una de esas tareas es precisamente rezar la liturgia de las horas en nombre propio y en el de la comunidad a la que sirvo, y en esa plegaria orar por ellos, tal como recuerda el responsorio breve de las segundas vísperas del oficio del común de pastores. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. La belleza de la liturgia, momento esencial de la experiencia de fe y del camino hacia una fe adulta, no puede reducirse únicamente a mera belleza formal. Es ante todo la belleza profunda del encuentro con el misterio de Dios, presente en medio de los hombres a través de su Hijo, el más bello de los hijos de los hombres, como dice el Salmo 44, que renueva continuamente por nosotros su sacrificio de amor. La liturgia expresa la belleza de la comunión con Él y con nuestros hermanos, la belleza de una armonía que se traduce en gestos, símbolos, palabras, imágenes y melodías que tocan el corazón y el espíritu y despiertan el encanto y el deseo de encontrarse con el Señor resucitado, que es la puerta de la belleza. Esta belleza está confiada a los sacerdotes, cuyo ars celebrandi debe ajustarse a la objetividad de la liturgia, en la que se hace patente la verdad belleza que ella expresa, sirviéndola sin desfigurarla, sin someterla a la sensibilidad personal del propio sacerdote a cuyo ministerio ha sido confiada. Por eso son muy pertinentes las palabras de Benedicto XVI. Es necesario, por tanto, que los sacerdotes sean conscientes de que nunca deben ponerse ellos mismos o sus opiniones en el primer plano de su ministerio, sino a Jesucristo. Todo intento de ponerse a sí mismos como protagonistas de la acción litúrgica contradice la identidad sacerdotal. Antes que nada, el sacerdote es servidor y tiene que esforzarse continuamente en ser signo que, como dócil instrumento en sus manos, se refiere a Cristo. Esto se expresa particularmente en la humildad con la que el sacerdote dirige la acción litúrgica, obedeciendo y correspondiendo con el corazón y la mente al rito, evitando todo lo que pueda dar la sensación de un protagonismo inoportuno. El sacerdocio, como decía San Agustín, es amoris officium, es el oficio del buen pastor que da la vida por las ovejas. El sacerdocio es servicio de la belleza divina, que se nos comunica en la liturgia, y requiere de los sacerdotes no solo la humildad del servidor, que no es el dueño, sino también una sensibilidad y un buen hacer que no introduzca disonancias en la armonía de la liturgia cristiana. No siempre es así, por lo que el Pontificio Consejo de la Cultura se ha permitido recordar que la superficialidad, la banalidad, a veces incluso la negligencia de algunas celebraciones litúrgicas no solo no ayudan al creyente a progresar en su camino de fe, sino, sobre todo, ofenden a los que regresan a las celebraciones cristianas y, en particular, a la Eucaristía dominical después de mucho tiempo. En estos últimos decenios, algunos han llegado a dar excesiva importancia a la dimensión pedagógica y a la voluntad de hacer la liturgia comprensible incluso a los observadores externos, y han minimizado su función principal, que es introducirnos con todo nuestro ser en un misterio
que nos supera totalmente. La liturgia es hermosa cuando deja que se manifieste el misterio de amor y comunión en toda su belleza. La liturgia es hermosa cuando es agradable a Dios y nos introduce en el gozo divino. A mí esto me recuerda una vez que estuve en Atenas y fui a la única iglesia del rito ruso que hay en Atenas. Y recuerdo el momento en el cual el diácono levantaba el paño que cubre las ofrendas. Y en ese momento el coro cantaba unas cosas sobrecogedoras, en eslavo antiguo, o sea que no entendíamos nada. Pero tú tenías la sensación de que allí estaba Dios, de que allí está el misterio, de que ahí está pasando algo grande, algo inmenso. Eso no quiere decir que no haya que entender nada en la liturgia, ¿no? Pero que en el fondo a lo mejor nos hemos pasado de municiones que explican lo que va, y ahora el sacerdote ha dicho lo que va, y hemos convertido eso en una clase. Las celebraciones a veces en una clase. No, es un misterio. Antes de celebrar los sagrados misterios. Oiga, los misterios nunca se entienden del todo, si no, no son misterios. Por lo tanto, en fin, que hay que cuidar ahí un cierto clima, ¿no? Aquello, desde luego, era sobrecogedor y era envolvente. Era una cosa que te envolvía, ¿no? Y que tú, pues en fin, te venían ganas ahí de caer de rodillas, de adorar. Para un cristiano, celebrar la liturgia es experimentar sensiblemente que el Señor es Dios y se nos ha manifestado, como dice la liturgia bizantina, la liturgia de San Juan Crisóstomo. Contemplar, ver, oír, gustar, sentir, en los signos y acciones simbólicas del rito, la presencia sacramental de la gloria de Dios. La liturgia es, en primer lugar, una teofanía, una manifestación de Dios. Dios manifiesta su fuerza y el hombre le reconoce, le adora y le glorifica. Y ahora quiero reflexionar un poco sobre la paternidad espiritual, sobre el sacerdocio y la paternidad espiritual. El sacerdote no es un agente sociocultural para gestionar la relación con Dios, sino que siendo la representación sacramental de Jesucristo como cabeza, maestro, pastor y esposo de la Iglesia, el sacerdote debe de ser, una representación sacramental de la paternidad de Dios. El ministerio apostólico tiene en el Nuevo Testamento rasgos de paternidad y maternidad, tal como se ve en San Pablo. Por eso, aunque la palabra evangélica desaconseje llamar padre a alguien en la tierra, la tradición cristiana, sin embargo, ha otorgado el nombre de padre a los sacerdotes, porque en ellos y a través de ellos los fieles han descubierto y vivido la única paternidad de Dios, con la fuerza de crecimiento humano y espiritual que ella encierra. Y quizá una de las mayores desgracias que afligen a nuestro tiempo es que se haya difuminado la figura del Padre. Es más, la deliberada ocultación y negación de la función paterna. Desgracia que no debería ocurrir en la Iglesia gracias a los sacerdotes. Sabéis que mayo del 68 pues fue, entre otras cosas, una negación del Padre, una rebelión contra la dimensión paternal. Y la figura del Padre está completamente desdibujada hoy en día, hasta el punto de que muchos padres, esposos y padres, ejercen una paternidad maternal, se convierten en gallinas cuecas de sus hijos, porque no quieren asumir la dimensión paternal, porque la dimensión paternal es antipática,
mientras que la dimensión maternal es simpática, porque la madre es la que dice, es mi hijo, haga lo que haga y pase lo que pase. Y el padre, en cambio, es el que pone normas y le dice al hijo, ¿lo has hecho así? ¿Has cumplido con eso? Le obliga a responder, a ser responsable. Pero eso es antipático. Lo bonito es abrazar. Decir, hijo mío, hijo mío. Eso es la madre. En fin, la paternidad espiritual del sacerdote requiere el cuidado y la atención personal a cada persona en su singularidad. Exige mucha dedicación y mucho tiempo y un comprender que cada persona es una historia sagrada, un ser único e irrepetible por el que Cristo ha dado su vida y que todo el tiempo dedicado a esa persona es un tiempo muy bien invertido espiritualmente hablando, aunque no se traduzca en ninguna reunión, ni en ningún grupo, ni en ninguna actividad pastoral publicable en las redes sociales. Uno por uno todos han nacido en ella, afirma el Salmo 86, hablando de la Jerusalén celestial. Uno por uno, la atención a cada ser humano en su singularidad irrepetible. Un sacerdote muy famoso para los que estudiaron en Salamanca en determinados años, me parece que se llamaba don José Rivera, ¿no? Don José Rivera, ¿verdad? Sí, este hombre que murió con fama de santidad, etc., él dedicaba 1 hora de reloj a cada persona que le pedía hablar con él. Llevó una vida aperreada, porque no dormía apenas. Pero alguien le decía, don José, quiero hablar con usted, 1 hora. Le daba cita y le dedicaba 1 hora. En la tradición cristiana occidental, esta atención a cada persona ha tomado a menudo la forma de la dirección espiritual, mientras que en la tradición oriental ha permanecido más fiel al espíritu de los padres del desierto, a quienes uno se dirigía llamándolos precisamente Abba, es decir, Padre. Yo entiendo que es preferible hablar de paternidad espiritual que de dirección espiritual, porque esta última expresión sugiere una relación de obediencia. Yo dirijo, tú obedeces, que fácilmente puede derivar en dominio del director sobre el dirigido, que se presta a abusos muy lamentables. En el año 2020, el prior de la Gran Cartuja ha publicado, por encargo de los obispos franceses, un libro sobre los abusos espirituales que la vida religiosa puede producir. En la historia de la espiritualidad occidental hay un caso típico de abuso espiritual. Es el de Santa Juana Francisca de Chantal. Santa Juana Francisca de Chantal era una mujer encantadora, es una mujer que lees su biografía y te enamoras de ella, sin haber visto un retrato, ¿no? Pero una mujer deliciosa, encantadora, que se casó, que enviudó, tal, en fin, muchas peripecias, ¿no? Y esta mujer, que era muy espiritual, llevada por el vehemente deseo de llevar bien las cosas de su alma, se puso en manos de un director espiritual que le recomendaron algunas amigas suyas que eran muy entusiastas de él. La historia no nos ha dado el nombre de este sacerdote, y mejor, porque así no hablamos mal de nadie, ¿verdad? Este director le impuso 4 votos. Le dijo, vale, yo te dirijo, pero tienes que hacer estos 4 votos privados. Obedecerle en todo. No cambiar nunca de director. Guardar fielmente el secreto de cuanto le diga y aconseje, y comunicar solo con él el interior de su alma. Vamos, eso... Stalin se queda corto. Esto es tremendo. Hizo falta el conocimiento y la autoridad de San Francisco de Sales
para liberar a esta pobre del yugo que le había impuesto este director. Por eso no me gusta hablar de dirección espiritual, porque a ti quien te dirige, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que dirige a todos. Ese es el verdadero director espiritual. Prefiero hablar de paternidad espiritual, recordando que no tiene como finalidad engendrar hijos para uno mismo, sino para Dios, que su objetivo es ayudar a que cada creyente vaya descubriendo el eidos secreto que Dios ha inscrito en su ser y vaya acercándose a él. En cada hombre Dios ha inscrito un eidos, una idea que es un aspecto del rostro de Cristo resucitado. Y la tarea espiritual de ese hombre es ir realizando esa idea, por la obediencia a la gracia, por la obediencia al Espíritu Santo. Cada hombre es un ser único creado libremente por Dios, que expresa en su unicidad algún aspecto del rostro de Cristo resucitado. La tarea espiritual consiste en ir alumbrando este eidos e ir sirviendo su progresiva realización por la obediencia a la gracia. Para ello es fundamental que el sacerdote tenga verdadera sabiduría, es decir, un auténtico discernimiento, por el que sepa ayudar al cristiano a reconocer las inspiraciones que el Espíritu Santo pone en su corazón, distinguiéndolas de las sugestiones del maligno, que con harta frecuencia se disfrazan de bien, así como también ayudarle a distinguir la verdad del error en los problemas que se refieren a la fe. Y todo ello hay que hacerlo desde una gratuidad absoluta, libre de todo espíritu de dominio y posesión, amando con un amor virginal. El amor virginal, vamos a ver, cuando uno ve la belleza, el primer movimiento que le surge a uno es el de decir, pa' mí. Es decir, uno va por el monte y es primavera y ve unas florecitas preciosas que han nacido allí, casi el primer movimiento es coger un ramillete y llevárselo a casa y ponérselas, ¿no? Bueno, pues el amor virginal sería el que ve esa belleza, se alegra de esa belleza, da gracias a Dios por esa belleza y deja las flores donde están. Es decir, el amor virginal está atravesado por un desprendimiento total y es esencial para la paternidad espiritual y para el ejercicio del ministerio. La relación que el padre espiritual mantiene con su hijo o con su hija es una relación discreta. El padre espiritual ayuda y prepara el encuentro existencial con Dios. Si el padre espiritual está en su sitio y deja que la persona, en el misterio de su corazón, converse y se confíe a Dios, esa persona experimenta una libertad cada vez mayor. El padre espiritual es una persona de libertad y quien acude a él se va haciendo libre. Y por lo tanto, quien acude a él y quien tiene un buen padre espiritual, poco a poco lo va dejando. Y no está a cada momento diciendo, papá, ¿qué tengo que hacer? Al principio tal vez sí, pero después no. Porque el Padre espiritual no puede sustituir al Espíritu Santo, ni como luz que guía, ni como consolador. Un Padre espiritual no exige que se haga como Él dice en todo, sino que se le escuche y que en la oración se tenga en cuenta lo que Él le ha dicho, admitiendo que se pueda llegar a una decisión totalmente opuesta a su consejo. Es decir, un padre espiritual dice, mira, yo veo esto, a mí me parece que sería conveniente hacer esto. Pero al decirle eso, le está diciendo, esto que yo te digo, tú ahora lo coges, tú te lo llevas a tu oración personal con el Señor y haz lo que Él te inspire. No lo que yo te he dicho que hagas, yo te digo lo que me parece que... Pero
Eso es un material para tu oración. Tienes que ser tú en tu relación viva con Dios quien decida. El Padre Espiritual tampoco debe conmoverse por la persona que sufre, ni debe ofrecerle un consuelo exquisitamente humano, psicológico y sentimental, sino que tiene que arrojar a la persona en los brazos del Espíritu Santo, que es el único consolador verdadero. Por lo tanto, el Padre Espiritual no tiene que ser el osito de peluche en el cual, ay, qué mal que estoy, voy a mi Padre Espiritual para que... No. El Padre Espiritual te lanza al Espíritu Santo. Él es el consolador. Él es el que consuela de verdad. Un verdadero Padre Espiritual sabe que su servicio, cuanto más auténtico sea, antes acabará. Una vez que ha llevado a la persona al arte del discernimiento, una vez que ha facilitado esa cita entre el hombre y Dios, su tarea ha terminado. Cuando la persona llega a verse a sí misma en el amor de Dios, el Padre Espiritual puede ya retirarse. El verdadero Padre Espiritual tiene que estar completamente desprendido en relación a su hijo o a su hija, sin querer poseerlo ni acapararlo, en modo alguno, sin dejarse llevar por la atracción que la belleza del alma de su hijo pueda comportar. Porque claro, cuando una persona te abre el corazón, eso es bello. Tú ves ahí una belleza. No hay ninguna persona sin belleza. A muchas personas a lo mejor cuesta ver su belleza, pero cuando la persona te abre su corazón, tú percibes su belleza. Entonces, pues surge siempre la tentación que provoca la belleza. No es que para mí, y no. Esa belleza no es para ti, esa belleza es para Dios. Por lo tanto, existe una lujuria espiritual por la que se quieren poseer a las almas. Y no. Ni la corporal ni la espiritual. Las almas no son tuyas, los cuerpos tampoco. Son de Dios, somos de Cristo. La paternidad espiritual, como toda paternidad, es muy discreta. A mí me gusta compararla con un árbol, que está siempre en el mismo sitio y que dice siempre lo mismo, poco, pero fundamental. Su función es que sirve de orientación al hijo. El hijo, cuando es pequeño, disfruta mucho con el árbol, se sube al árbol y dice que mi papá es estupendo y con mi papá tal, está feliz en el árbol. Pero después llega la adolescencia, ¿no? Y entonces el hijo empieza a distanciarse del árbol y a enfadarse con el árbol y a veces a darle patadas al árbol. Y después llega un momento en que se va lejos porque está harto del árbol. Pero cuando está lejos, se gira y el árbol sigue estando en el mismo sitio. Y eso le sirve de orientación. Cuando el hijo pródigo se va, porque no quiere saber nada con su padre, pues llega un momento en que dice, me levantaré y volveré a la casa de mi padre. O sea, mira y dice, allí está el árbol, allí está él. Pues voy a volver. Es decir, la función es servir de orientación al hijo, quien tal vez se aleja mucho del padre, pero sabe que el padre está siempre ahí y sabe lo que le va a decir y que sus palabras, si son acogidas y rumiadas en la oración, le ayudarán a crecer. También el hijo a veces se lleva la sorpresa de que cree que su padre le va a decir una cosa y su padre lo que le dice, no le dice nada, dice, traed el mejor traje, hagamos una fiesta, tal cual. Y bueno, eso también es una sorpresa para el hijo. Pero el padre tiene que estar en su sitio. Que el Señor nos conceda la discreción, el discernimiento y el amor virginal necesarios para que seamos verdaderos padres espirituales,
porque yo creo que esa es una carencia tremenda de nuestra época. No hay padres, no hay padres, solo hay madres. Pero mirad, los padres del desierto, que para mí son los tíos que más antropología han sabido, sin haber estudiado, porque lo experimentaban, estos decían, mucho cuidado con las visitas de las madres. Se decían entre ellos. Veían en la madre un peligro. ¿Por qué veían en la madre un peligro? Porque la madre evoca en nosotros una situación cuasi fusional. La madre es como un paraíso en el que todo está resuelto porque te lo dan hecho sin tu esfuerzo. Primero los 9 meses del embarazo, después la lactancia, pues hombre, pues, con que llore un poquitín, enseguida me dan el pecho, oye, una maravilla, tú, esto, ¿eh? Y ellos decían, mucho cuidado con las visitas de las madres, ¿eh? No decían de los padres, decían de las madres, ¿no? Es decir, y nuestra época, pues yo creo que tiene mucho de maternal, este momento actual, pero tiene poco de paternal. Y yo creo que para crecer son imprescindibles los dos amores, el amor maternal y también el amor paternal. Y a nosotros como presbíteros nos toca encarnar esa dimensión paternal de Dios. Tenemos que ser el vehículo para que la paternidad de Dios se manifieste en el mundo, para alabanza de su gloria. Que así sea.